Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En principio, me gustaría agradecer la posibilidad de participar de este congreso. Me hubiese gustado mucho hacerlo presencialmente, pero bueno, gracias a la tecnología podemos tener la posibilidad de interactuar al menos a la distancia y bueno, espero poder aportar a esta nutrida agenda que tiene el congreso. Para comenzar con mi presentación, voy a compartir pantalla. Eh, y aquí a lo que voy a referencia es a la enseñanza de la matemática en los inicios de la escolaridad primaria. Para comenzar me gustaría detenerme un poquito en esta expresión, inicios de la escolaridad primaria, porque por ahí me gustaría relativizar esta expresión, este carácter inaugural, y plantearlo más en términos de continuidad de los procesos de aprendizaje y de los procesos de enseñanza. Asumir esta continuidad involucra por lo menos hacernos algunas preguntas como es: ¿qué saben los niños y las niñas sobre los contenidos matemáticos que la escuela primaria pretende enseñar? Y partimos de esa idea de que no es un inicio de los conocimientos, sino que ellos ya vienen interactuando con el objeto cultural y también vienen interactuando con los números desde el jardín de infantes. Es muy importante que nos hagamos esta pregunta. Yo voy a tomar algunos ejemplos referidos exclusivamente a numeración, solo por una cuestión de tiempo. Y también es importante preguntarnos entonces cómo retomar y desafiar esos diversos conocimientos. Comencemos entonces por preguntarnos qué saben las niñas y los niños sobre los números, por ejemplo, acerca de los diversos usos sociales. Yo traje acá algunas imágenes, solo algunas, de distintos contextos de uso social en los que aparecen los números. Acá vemos algunos en los que funcionan como memoria de la cantidad. Por ejemplo, este 6 indica que hay 6 alfajores en la caja, o por ejemplo este 252, 252 gramos, que es lo que pesa un alfajor. También aparece el peso en esa balanza, o la capacidad en el sachet de la leche, ¿no? También el sachet de leche tiene otro número, que es el 89, que sería el precio. También el precio aparece en la balanza, o hay números como los del reloj, que indican una medida de tiempo. Este tiempo también que aparece acá en 28 de octubre, ¿no? Como una fecha de vencimiento de un yogur. También aparece en la medida acá, la medida de velocidad de un velocímetro, también estos números que indican el kilometraje, también los números del centímetro, que indican medidas, o los de la calculadora para hacer cálculos, o estos más ligados al orden, como lo de los números de la numeración de las calles para para ubicar una dirección, o también ligados al orden en el turno, ¿sí? Si yo veo el 158 y tengo el 160, ya sé que me falta poco para que se toque, y lo mismo este módulo, quien tenga el turno 158 sabe que se tiene que aproximar al módulo 4, que está entre el 3 y el 5, esos ligados al orden. O el 59 de este colectivo, que igual que la patente es una etiqueta, una identificación de ese colectivo, y no indica ni orden, ni peso, ni cantidad de pasajeros que lleva adentro, nada por el estilo. Los niños vienen interactuando en distintos espacios con estos números, y al interactuar se hacen preguntas sobre el significado de esos números, sobre lo que representan, sobre cómo ordenarlos, sobre cómo leerlos, sobre cómo se escriben. Si nos preguntamos qué saben las niñas y los niños sobre los números, por ejemplo, sobre la serie numérica oral, yo traje solamente un ejemplo del que los niños, cuando suelen decir la serie numérica oral, dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, un error bastante frecuente que nosotros solemos encontrar en los niños tanto del jardín como en los inicios de la escolaridad. Sin embargo, esto que decimos es un error frecuente, tiene la misma lógica, la estructura o la organización, que el 16, 17, 18 y 19, que no son erróneos, pero que vuelve a ser erróneos si digo 10 y 10, ¿no? Esto que
nosotros reconocemos como un error, en realidad sería mucho más lógico que lo que consideramos como escritura correcta, que es el 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Esto de que aparezca el 10 acá adelante, pero el segmento que representa el 10, que es el C del 11, 12, 13, 14, en estos aparece atrás y acá aparece adelante. Ahí hay una diferencia. Estos números en los que primero se menciona o se escucha o se nombra la decena y luego la unidad, se llaman números, son llamados números regulares, y estos en los que se invierte ese orden se llaman números irregulares. Acá, por ejemplo, vemos como el ON que representa el 1, el DO que representa el 2, 3, 4, acá aparece adelante y en estos otros números aparece detrás. Por ejemplo, este número regular, el 16, aparece primero el 10 y después el 6, en cambio en el 12 aparece primero el 2 y después el 1. Y eso también a veces lleva a un error de escritura y a escribir 21 en lugar de 2. ¿Qué saben los niños sobre las escrituras numéricas? También traje solamente algún ejemplo por cuestiones de tiempo. Una de las cuestiones que se han relevado en distintas investigaciones, tanto psicológicas como didácticas, es que los niños se apoyan en el conocimiento que tienen de los nudos, los números redondos, para producir o para interpretar números desconocidos. Es así, por ejemplo, que para escribir el 35, pueden escribir, se apoyan en el conocimiento del nudo, que sería el 30, y eso los puede llevar a escribir 35 correctamente o a escribir 35, ¿no? Como escucho el 30, escucho el 5 y eso es lo que voy a escribir y queda el 305. Veamos estas ideas cómo aparecen en algunas escrituras, por ejemplo, de niñas y niños de segundo, a quienes se les dictaron los números que están en este recuadro, que como verán son números que exceden el tamaño que suelen trabajar los niños de segundo grado. Fue con una intención exploratoria de ver cuáles eran las ideas que los niños ponían en juego al tratar de escribir, cómo ellos creían que se escribían estos números, qué conocimientos ponían en acción. Y, por ejemplo, para este primer número, el 12.451, vemos que escribieron 2.451. Lo pongo acá para que se vea más claramente, 2.451. Y en este otro caso, 2.00051, y luego agregó el 4 arriba del 6. Vemos, como decíamos recién, que cuando dice 12, como lo que primero suena es el 2, ambos niños escribieron primero el 2, ¿no? Y no escribieron 12. Escribieron 2.000, ¿sí? Con sus 3 ceros, y después escucho 400, escribo el 400 y este segmento, el 51, lo escribió convencionalmente. En el otro caso escribió 2000 con el punto, ¿sí? Vemos que de paso que en las escrituras completas de este alumno hay muchos puntos, se ve que es algo que le está preocupando, cosa que no le preocuparía a este niño de las escrituras que se ven a la izquierda de la pantalla. Vemos que hay muchos puntos, algunos con bastante insistencia, en algunos pone 3 puntos del mismo número, 2 puntos seguidos. Escribe el 2000, el 51 correcto, pero el 4 lo escribe arriba del 0, que sería el lugar de las centenas en este 2000, ¿no? Veamos otro ejemplo, el 1500 y el 5000. En este caso, el niño que no le preocupan los puntos, escribió 1005, perdón, no 1500, 1005, el 1000 y el 5. En este otro caso lo escribió convencionalmente 1005 con un punto. En este caso, que es un 5000, escribió el 5 y el 1000. Escucho 5000. Y en el otro caso, 5000 con un punto y escribió el 1000 después. Le quedaron 2 puntos seguidos. Vemos que tanto el 1005 como el 5000 utilizan las mismas palabras pero en un orden invertido. Primero el 1000, después el 5 y en este caso primero el 5 y después el 1000, y eso se refleja claramente en la escritura, como que hay una correspondencia entre lo que escucho y lo que escribo. Si nosotros miramos con más detalle y pusiéramos un signo más entre el 1000 y el 5, la suma de 1000 y 5 es como una descomposición aditiva del número que fue dictado,
y en este caso como una descomposición multiplicativa, 5 por 1000 es el 5000. En este caso también vemos cómo la numeración hablada no es posicional, pero va reflejando algunas relaciones aditivas o multiplicativas propias del sistema. Dejemos de lado un poco este tema de las escrituras desplegadas de los niños y solo menciono, pero no lo voy a desarrollar por una cuestión de tiempo, otros aspectos que sería interesante indagar qué es lo que saben las niñas y los niños sobre el orden de los números, sobre la comparación, sobre el conteo, sobre la representación de cantidades y otros aspectos que podríamos mencionar. Traje estos ejemplos como para detenernos en algunas cuestiones. Es importante considerar que esos conocimientos son diversos. Recién vimos que dos niños del mismo grupo con el mismo dictado reflejaban conocimientos diferentes. No todos escriben o tienen los mismos conocimientos sobre los números. Y que esos errores no deben ser interpretados como ausencia de conocimiento, sino como producciones que nos permiten acceder a lo que las niñas y los niños saben, al menos en ese momento. Por eso hoy decíamos mirar varias producciones y no solamente un número o una escritura aislada, y también es interesante hacer como una mirada un poco más amplia del cuaderno de varios meses, de varias semanas, porque vamos a ir viendo cómo esos conocimientos se van transformando, ¿no? Y errores, o por ejemplo, en estas escrituras en las que no había puntos, es probable que en poco tiempo empiece a aparecer como pregunta ese punto o ese 4 que se escribió arriba del 0, por ahí la próxima ya aparece directamente ubicado en una primera, en un primer ensayo de esa escritura. Estamos concibiendo entonces a los alumnos como productores de ideas, de conocimientos, que producen ideas originales, ¿no? Porque a ninguno de los niños se les enseñó que el 12.451 se escribía de esa manera desplegada, pero es una producción original. Ese alumno piensa en ese momento que el número se escribe de esa manera. Diferente es cuando uno enseña directamente así se escribe el 12.451, probablemente las escrituras no aparezcan con tanta diversidad porque el alumno está aprendiendo la manera correcta de escribirla y luego la va a usar, ¿no? Entonces, una cuestión sería, al asumir al alumno como productor de ideas, como productor de conocimientos, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las condiciones didácticas que habilitan y propician esa producción de conocimiento por parte de las niñas y de los niños? Como decíamos recién, una de las condiciones que no habilitaría esto es enseñar de manera directa las maneras correctas de escribir números, de resolver algoritmos o de resolver el problema, sino de presentar problemas o, en este caso, escribir esos números al dictado era un problema porque era algo que ellos no sabían hacer, y se vieron desafiados a tratar de resolverlo sin que nadie le enseñe a resolver, ¿no? Entonces, otra pregunta es cómo acceder a lo que saben y producen, porque nosotros tenemos que habilitar las condiciones necesarias en el aula para que produzcan conocimiento y para eso es muy necesario tener en cuenta qué es lo que saben, porque yo tengo que plantear un problema que a los alumnos les permita empezar a resolverlo a partir de lo que saben, pero que desafíen eso que saben, ¿no? Nosotros podemos presentar problemas en los que los alumnos y las alumnas tengan que resolver usando lo que saben. Y es probable que si usan lo que saben y ya saben resolver esos problemas, no aparezca tanta diversidad en las resoluciones. Pero cuando los estamos desafiando, aparece mayor diversidad en esas primeras exploraciones, como vimos recién en las escrituras que hicieron al dictado. Para poder acceder a lo que saben y producen, es imprescindible escucharlos, observar cómo resuelven las situaciones, analizar sus producciones e interacciones para desentrañar los conocimientos que ponen en juego, ¿sí?
¿Cómo retomar y desafiar esos diversos conocimientos? Por un lado, es importante tender puentes entre los conocimientos extraescolares y escolares, y también sostener la continuidad entre los proyectos de enseñanza que se vienen desarrollando en el nivel inicial y los que comienzan a desarrollarse en el nivel primario. Por ejemplo, al utilizar portadores numéricos de uso social, como en este caso una regla o un almanaque, es considerado dentro de la escuela como un portador de información numérica donde los números están ordenados, traer esa información a la escuela permite recuperar un conocimiento extraescolar, pero también para ir aproximándonos a lo que queremos que aprendan, que es a escribir números o a leerlos o a ordenarlos, a saber cuál viene antes y cuál viene después, o por ejemplo otros aspectos de estos objetos culturales, como por ejemplo los semáforos que traen esta información numérica, donde esto va descendiendo, 32, 31, 30, y yo sé cuánto me falta para que el semáforo cambie de luz, son también conocimientos que pueden circular fuera de la escuela y que es interesante ponerlos en diálogo con el trabajo sobre la serie numérica oral ascendente y descendente, o en este caso escrita ascendente y descendente, que queremos trabajar en la escuela. ¿Cuáles son entonces las condiciones, o detengámonos un poquito más en las condiciones didácticas que podemos propiciar desde la escuela para considerar esos conocimientos que tienen los niños? Es, bueno, que ya desde la planificación pensemos en retomar y desafiar eso que saben. Tener en cuenta los errores y darles un espacio en la clase, que sean objeto de trabajo para poner en duda esos errores y poder revisarlos de manera colectiva, a través de la interacción, a través del análisis en una clase. Aceptar la diversidad de conocimientos y también aceptar y ayudar a los alumnos a aceptar la incertidumbre que produce resolver un problema que nadie me está enseñando directamente a resolver, ¿sí? Cuando uno les da ese lugar de productores y deja en manos de los alumnos la toma de decisiones y la producción de los conocimientos o de las respuestas o de los procedimientos, hay un momento ahí de incertidumbre, porque los niños tienen que reconocer que de todo eso que saben les va a permitir resolver el problema. Y otra condición didáctica fundamental en la que me gustaba detenerme para terminar es contemplar esa heterogeneidad desde la planificación. Porque habitualmente, nos ponemos a pensar en la enseñanza, en un primer momento la diversidad era vista como un problema, ¿no? Y se reconocía que había diversidad, pero estábamos tratando como de homogeneizar esa diversidad. Más adelante empezamos a reconocer o aceptar la diversidad en el aula, pero muchas veces no tanto desde la planificación, sino de aceptar la diversidad de producciones de los alumnos. Entonces la diversidad aparecía en que podía haber distintas maneras de llegar a un mismo resultado, que los chicos podían resolver de distintas formas un mismo problema, y que luego en una puesta en común podíamos comparar y encontrar semejanzas y diferencias de esas distintas maneras de resolver, que está muy bien, pero que todavía por ahí no estaba tan presente la idea de considerar la diversidad desde la planificación. Por ahí había todavía una resistencia a pensar que una planificación ya tenía que, desde el inicio, plantear diversas situaciones en simultáneo. Entonces me parece interesante, y el contexto de la pandemia nos dio un poco más también de oportunidad de pensar en estas cuestiones al ver la gran heterogeneidad de circunstancias, de trayectorias y de conocimientos de los alumnos que podían o no conectarse, que podían o no venir a la escuela, empezar a contemplar la diversidad desde la planificación. Entonces pensar ya desde el momento en que estoy planificando que no puedo plantear, si asumo que los conocimientos de los alumnos son diferentes, no puedo plantear el mismo problema para todos, del mismo modo, igual, porque a algunos alumnos los va a desafiar y para otros va a ser muy sencillo, y para otros va a estar demasiado lejano los conocimientos de los que disponen. Entonces es importante
pensar al momento de planificar problemas de distintos niveles de complejidad a partir de introducir variables didácticas o ya tener previstas distintas variables didácticas para poder complejizar o facilitar un problema para acomodarme a los conocimientos que los alumnos van teniendo para poder ir acompañando esos procesos constructivos e ir desafiándolos. Otro recurso para tener en cuenta son las diversas modalidades de organización. En algún momento será oportuno reunir en pequeños grupos alumnos que tienen conocimientos muy próximos, pero en otros momentos alumnos de conocimientos distantes, y en algún momento trabajar con alumnos individualmente, y en otros momentos hacer un trabajo colectivo entre todos, y en otro momento podré trabajar con un grupo de alumnos fuera del aula, o también con agrupamientos flexibles en los que reúna alumnos de tercero con los de cuarto, los de cuarto con los de quinto. Digamos, las modalidades de organización también son una condición didáctica importante a tener en cuenta desde la planificación, siempre teniendo en cuenta que es importante considerar la diversidad de conocimientos, asumir la diversidad de producciones, asumir la diversidad de ideas, pero sin perder de vista lo común, la posibilidad de que esa diversidad circule en el aula, se enriquezcan, sea realmente poder aprovechar la potencia que tiene la diversidad en interacción, permitiendo que esas distintas ideas de los niños se entramen y colaboren con la construcción de sentido, no solo de los conocimientos individuales, sino también de la historia de los conocimientos que se van construyendo en la clase. Bueno, estas eran las ideas que quería compartir. No me quiero extender más para no extenderme en el tiempo que estaba estipulado, así que bueno, buen congreso para todos y que sigan intercambiando en